Gracias al Señor por esta noche, podemos tomar asiento. Y bueno, vamos a continuar con lo que venimos viendo, con esta doctrina de la salvación, una de las doctrinas de la salvación, y vamos a continuar con el arrepentimiento, ¿sí? Habíamos quedado acá, tenemos que continuar en esta noche, pero volvemos a reiterar para los que a lo mejor se han olvidado. La palabra Nahán se encuentra en el Antiguo Testamento hebreo y significa suspirar, lamentar, arrepentir y afligirse. Metamelomai, en el griego se utilizan dos palabras, metamelomai y metanoia. Se pronuncia metanoia, aunque se escribe metanoeo, ¿sí? Metamelomai significa preocuparse o sentir remordimiento. Metanoio, cambiar el modo de pensar. Y esto habla de ir más allá de la mente y del espíritu. Y algo que quiero yo en esta noche compartir acerca del alma y del espíritu, ¿sí? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, amén. Pero vamos a hacer una oración. Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de poder continuar estudiando tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que se ha esforzado. Señor, sabemos que tú nos conoces en profundidad. Conoces la situación y la necesidad de cada uno. Conoces, Padre amado, Dios mío, cómo está cada corazón, cada pensamiento en esta noche. Te entregamos a ti si hay aflicción, si hay angustia, tristeza, algún abatimiento en el alma, Señor Dios mío, tú lo quieras quitar en el nombre de Jesús y podamos atesorar tu palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que es medicina a nuestro cuerpo, que es refrigerio a nuestros huesos, esta palabra que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra que es viva, Señor, y es fuente, Señor, de bendición para nosotros en esta noche, Padre. Gracias por poder compartirla, por poder estar acá con los hermanos y hermanas, con los niños, Padre amado. Señor, gracias por pertenecer a tu pueblo, Señor. Gracias porque un día nos llamaste, Señor, y nos sostienes todos los días por tu gracia. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el alma es la personalidad donde se encuentran las emociones, la mente, la voluntad, ¿sí? Por eso cuando decimos mente estamos refiriéndonos al alma, ¿sí? Cada vez que la Biblia habla de los pensamientos se está hablando del alma, ¿sí? ¿Entendemos esto? Cuando la Biblia habla de tomar decisiones, nos está hablando del alma también, porque las decisiones las toma el alma. Entonces, podemos ver que allí se encuentra lo que somos nosotros en esencia, nuestro yo personal, cada uno de nosotros tenemos una identidad. Dios nos ha dado identidad de hijos de Dios, como hemos cantado ese coro que estuvimos practicando con Pris, ¿no? Y los niños. Pero más allá de eso, nosotros, cada uno, somos originales desde la creación, donde Dios nos formó, nos diseñó a cada uno de nosotros, así tal cual somos de bellos, ¿sí? Porque Él nos hizo a nosotros como a Él le agradó, nos dio la forma, nos dio el color de cabello, estatura, todo, nos formó el Señor. Así que si usted tiene alguna queja, arríglese con Él, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, allí se encuentra la personalidad, las emociones. ¿Qué es una emoción? Cuando estoy eufórico o cuando estoy triste, allí, ¿no? Cuando estoy con ira, ahí manifiesto mi emoción, cómo estoy emocionalmente. No sé cómo estás en esta noche, ¿sí? ¿Cómo está tu alma hoy? Pero podemos ver que allí se encuentran las emociones, la mente con su entendimiento, donde está el intelecto, donde nosotros pensamos, razonamos, donde está también nuestra voluntad. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a esos pensamientos, en cuanto a esas emociones? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a inclinar? Habíamos compartido que el hombre por naturaleza tiene la inclinación hacia lo malo, ¿sí? Por eso Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que es nuestra alma. Nuestra alma, ¿cómo estaba? Perdida, porque hacía su propia voluntad. Hacía lo que quería por cuanto el primer hombre había pecado, ¿sí? O sea que el alma es nuestro yo individual. Ahora, ¿cuál es la función? Es el centro de nuestras experiencias emocionales y también toma de decisiones. Por ejemplo,
La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, lo vamos a estar leyendo, así que el que lo encuentra primero me dice. ¿Por qué esto es importante? Porque esta palabra metanoeo se divide en dos partes. Meta quiere decir más allá de la mente y del espíritu. Algo importante que sucede cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida. Por eso hoy estamos acá, ¿sí? Gloria al Señor. 18, versículo 4 del libro del profeta Ezequiel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está. ¿Cómo está el alma antes de recibir al Señor? Muerta. La Biblia dice en delitos y en pecados. Así estábamos, ¿verdad? Hoy tenemos vida, ¿sí? Bueno, en relación con el cuerpo, el alma es el principio vital que anima al cuerpo físico. Sin alma no tendríamos tampoco vida, ¿sí? Hermanos, esto es importante. La Biblia a menudo usa este término alma para referirse a la persona completa. Cuando decimos la persona completa, alma, espíritu y cuerpo. Para referirse a Omar, por ejemplo, dice alma, es un alma. La hermana Elba es un alma. Cada uno de nosotros somos almas. Como hemos leído ahí en Ezequiel, todas las almas son de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que usa para referirse a la persona completa, viva o muerta. Hay almas que han partido a la presencia de Dios. ¿Cuántos seres queridos nuestros que ya están en la presencia de Dios? Son almas que han partido, ¿sí? O para referirse a la vida que se retira al morir. Cuando una persona se va, esta alma partió a la eternidad, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Hay otros tantos pasajes que no lo vamos a buscar por razones de tiempo tampoco, ¿sí? Con respecto al espíritu, ¿sí? Con respecto al espíritu, el espíritu que cada uno de nosotros tenemos es la parte más íntima del ser humano, el espíritu. Nuestro espíritu es la parte más íntima de nosotros. Podríamos decir el santuario interior. Gloria al Señor. Ese es nuestro espíritu. Y podemos ver también que la función del espíritu está en conexión directa con Dios. ¿Quién es espíritu? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y podemos ver también que la capacidad de adorar y responder a Dios se encuentra en esa conexión de mi espíritu con el espíritu de Dios. El Señor cuando nos crió nos puso eso. Por eso Fede recién cantaba ese coro que dice que estaría vacío. Cuando no está Dios en el espíritu, la persona está vacía interiormente. Porque ese es el lugar donde Dios le puso al hombre para él poder estar en el corazón del ser humano, podríamos decir. No el órgano que late acá, sino en el espíritu de la persona. Nosotros tenemos eso, no lo vemos. En realidad somos un espíritu que habita en un cuerpo y tenemos un alma. Eso es lo que Cristo vino a buscar. Dios es espíritu. Él para salvarnos tuvo que encarnarse en una persona, tuvo que hacerse hombre. Amén. Miren todo lo que nos enseña la Biblia. Vamos a leer en Juan 4:24 con respecto a esto, que el espíritu es la parte más íntima del ser humano. Tan conocido este pasaje. Juan 4:24, los buscadores. Ahí está. A Dios no podemos llegar con nuestra alma sola. La conexión directa con Dios es a través del Espíritu. Por eso Dios también, miren, no tengo mucho tiempo para explicar, pero, por ejemplo, hay un don, uno de los 9 dones del Espíritu Santo, que es el don de lenguas. Ese don de lenguas que Dios nos ha dado es para comunicarnos directamente con Dios, ¿sí? Hablamos en lenguas que no conocemos a Dios, que nos dio el Señor, ¿sí? Miren ustedes,
Y esa es la parte más íntima que tenemos, el espíritu. Por eso allí está la capacidad de adorar y responder a Dios en el espíritu. Cuando la palabra de Dios viene, ¿qué dice en Hebreos, donde habla de la palabra, que la palabra de Dios más cortante? 4:12 creo que es, ¿sí? ¿Lo buscamos ese texto? Dale. El espíritu en relación con Dios es el órgano, vamos a decirle órgano, para percibir y tener comunión con lo espiritual. En el caso del creyente tenemos comunión con Dios, tenemos relación con Dios, pero en el caso del inconverso puede tener contacto con espíritus que no son de Dios, obviamente. Así estábamos atrapados. ¿Qué dice ahí en el 4:12 de Hebreos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, somos tripartitos nosotros, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Al venir a Cristo, el alma y el espíritu, toda persona que está fuera del Señor tiene unida el alma y el espíritu. ¿Y quién gobierna? El alma. Gobiernan las emociones, gobierna la voluntad, gobierna la personalidad, gobierna el yo de la persona. El alma gobierna. El alma que está en pecado. Por eso la persona va a la deriva, sin Cristo. Pero cuando escucha el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios dice que parte el alma y el espíritu, hace una separación, y solamente eso lo puede hacer el poder de Dios por medio de la palabra. Es el poder de la palabra de Dios, ninguna otra cosa lo puede hacer, hermanos. Entonces ahí es cuando verdaderamente por medio de la fe la palabra de Dios empieza a actuar en nuestro espíritu. Y ahora seguimos un poquito más. En relación con Dios, es el órgano para percibir y tener comunión con lo espiritual en el caso del creyente, y en el hombre natural puede estar conectado con fuerzas oscuras de ocultismo y todo lo que nosotros sabemos que la Biblia nos enseña ahí en Efesios, ¿no? En la Biblia es el aliento de vida que Dios da, una parte vivificada y renovada por la fe. Gloria al Señor. Ahí es cuando entra la palabra y hace una separación, y el Espíritu de cada uno de nosotros recibe el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos santifica. Amén. Y ahí es donde se produce algo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí es donde se produce el arrepentimiento. Ahí es donde se produce la conversión. Primero es la fe, arrepentimiento y conversión. Ahora vamos a seguir estudiando luego con respecto a la fe y la conversión, ¿no? Pero también, en resumen, el alma es quienes somos, el espíritu es con quien nos relacionamos, es con Dios, ¿verdad? El cuerpo interactúa con el mundo físico, el alma es el centro emocional, intelectual, y el espíritu es conexión con lo divino, y a través de él, a través del espíritu, el alma se transforma y se nutre. Pero ¿dónde actúa el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. Él no va directamente al alma, va al espíritu de la persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos la vida de Dios, el alma empieza a ser nutrida. Por eso la Biblia dice que nos debemos fortalecer en el Señor. Por eso la Biblia dice que debemos perseverar, hermanos. Y podemos ver también que todos tenemos alma, pero el espíritu se activa y se conecta con Dios a través de la fe y el nuevo nacimiento espiritual. Por eso vamos a leer ahora 1 de Tesalonicenses 5:23. La palabra de Dios nos enseña esto y nos demanda esto. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Siempre téngalo presente. Amén. Porque muchas veces hablamos solamente del alma, pero para que nuestra alma esté bien, para que nuestra alma sea salva, nosotros debemos estar en conexión con lo divino, con nuestro Señor, espiritualmente en comunión con Él. Por eso ese coro que dice, hay una unción aquí, y dice, mi espíritu y mi alma se están llenando. ¿Entienden, hermanos? A veces cantamos y no entendemos. Por eso nosotros debemos buscar lo espiritual, siempre. No debemos ser emocionales, debemos ser espirituales. Debemos ser guiados hoy por el Espíritu Santo que gobierna nuestro espíritu. Amén. Todo se debe a quién respondemos nosotros, a quién obedecemos y a quién nos rendimos. Porque no podemos nosotros adorar a Dios si gobierna el alma. Si nuestras decisiones nos llevan en contra de la voluntad de Dios, si nuestros sentimientos predominan a la presencia del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Si nuestras emociones nos dominan, no tenemos ese dominio propio, por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin Él no podemos vencer. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11, lo vamos a estar leyendo. Y habíamos quedado en esto, que el conocimiento, la tristeza y el cambio de vida están presentes en el arrepentimiento sin faltar ni uno ni el otro, en el arrepentimiento verdadero. Porque habíamos visto que muchas veces la persona que se arrepiente llora a mar de lágrimas, pero no hay un cambio. Al tiempo vuelve a hacer lo mismo, a cometer el mismo pecado. Pecadores somos, todos los días fallamos. O hacemos cosas que no debemos hacer, ¿verdad, hermanos? Está en nuestra naturaleza humana todavía. Pero, ¿qué pasa? No volvemos a cometer el mismo pecado si nos hemos arrepentido de verdad. Pero si persistimos, todo lo que se convierte en un hábito en nosotros, una costumbre, siempre vamos hacia el mismo lugar. Siempre seguimos en las mismas pisadas o siempre volvemos a caer en lo mismo. Entonces quiere decir que no nos hemos arrepentido de ese pecado. ¿Entienden? Tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Sí? Pero si siempre persistimos en lo mismo, estamos en lo mismo, quiere decir que no hay un arrepentimiento, por más que lloremos y sintamos tristeza, ¿no? Por eso, y aunque conozcamos mucho, sí, bueno, sí, yo conozco, el conocimiento tampoco nos lleva al verdadero arrepentimiento. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que conocieron a Dios, que tuvieron experiencia, y habíamos citado también y mencionado de muchas personas que en este tiempo incluso han recibido milagros extraordinarios, pero que usted los ve que están lejos de Dios hoy, ¿sí? Que nuevamente están caídos, que nuevamente han vuelto atrás, o incluso algunos se han metido en cuantas cosas, ¿no, hermanos? Pero qué bueno que es arrepentirnos y fortalecernos en la fe que es en Cristo. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Dice así, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Qué linda palabra. Y esto que habla acá en la segunda carta de Corintios, se refiere a lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta, donde la Biblia dice que había un caso de inmoralidad, ¿sí? Juzgado, dice allí. ¿Pero por qué?
el apóstol Pablo reprende a la iglesia de los Corintios porque, aparte de que eran desordenados, aparte de que tenían sus malas costumbres, ¿qué pasaba? Había un caso de incesto dentro de la congregación, un pecado de inmoralidad, ¿no? Y cuando estamos hablando de inmoralidad, puede ser inmoralidad sexual y diferentes cosas. En este caso dice que un hijo tenía a la mujer de su padre. No se sabe si era la madre, no lo dice la Biblia, era la mujer del padre, probablemente era la madrastra. Pero ante los ojos de Dios eso es un pecado muy grave, como todos los pecados, ¿verdad, hermanos? Pero no era el tema ese, el pecado en sí, sino lo que el apóstol Pablo les reprocha a ellos es que hacían la vista gorda, que veían que los hermanos, este hermano más que nada, estaban en ese pecado tan grosero dentro de la casa de Dios y participaba como si nada. Y los que estaban allí adelante no los disciplinaban, no los reprendían. O sea que habían convertido, como él dice, en libertinaje la gracia de Dios. ¿Entendemos esto? Entonces, el apóstol Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás, dice. Así dice la Biblia. Pero no quiere decir que nosotros tenemos autoridad para entregar a nadie en las manos de Satanás. Porque las almas que dice la palabra en Ezequiel, ¿de quién son? De Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad. Él lo que quiso decir en esa palabra es que se lo deje, que siga su camino, pero que no contamine la casa del Señor. No querés sujetarte, no querés guardar el testimonio, no querés guardar tu santidad. ¿Querés vivir en pecado? Pero hacelo fuera de la casa de Dios. No contamines a la iglesia. Porque cuando hay un pecado así grosero y no se corrige, se contamina todo el cuerpo. Usted sabe, ¿no? Porque lo que tenemos damos. Entendemos, hermanos, transmitimos contaminación. Por eso la Biblia habla de la disciplina en varios pasajes. Entonces, este hermano tenía que ser sacado fuera. Y el Señor Jesús también habló acerca de la disciplina, que había que hablarle con testigos 2 o 3 veces. Y si seguía insistiendo la persona, entonces no queda más que excomulgar, se llama eso, sacar fuera. Amén. Es lo que pasaba en el tiempo antiguo cuando había lepra. La lepra, que era una enfermedad contagiosa, contaminaba el campamento. Incluso los hermanos de Moisés, Aarón y María, se llenaron de lepra porque murmuraron en contra de Moisés y ellos fueron sacados fuera del campamento hasta que Dios los libró nuevamente, por la intercesión de Moisés nuevamente, ¿sí? ¿Entendemos, hermano? Así de tal manera juzga Dios el pecado. Entonces él fue duro en esa primera carta, el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque los hermanos estaban, estamos en la gracia, Dios es amor, Dios nos perdonó, somos nuevas criaturas y todo lo demás. Y había división y había varias cosas ahí en la carta a los Corintios, nos enseña eso la palabra. Entonces, en la segunda carta, él les escribe y le dice que lo perdonen al hermano, que traten de otra vez integrarlo en la comunión, para que este hermano no se pierda, que no sea consumido en demasiada tristeza, ¿no? O sea que el apóstol Pablo consideró, y lo que él escribió en la primera carta fue el Señor, por medio del Espíritu Santo él escribió esa carta. Y acá en este capítulo 7 que acabamos de leer, que leyó Nuria, dice, porque aunque os contristé, que él causó en los hermanos tristeza. La reprensión del apóstol Pablo, la amonestación que los hermanos recibieron les causó tristeza, ¿sí? Como estamos viendo acá, se preocuparon, sintieron remordimiento, ¿sí? Y cambiaron el modo de pensar. Este hombre se ve que se arrepintió genuinamente. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta le vuelve a escribir que lo integren en la comunión. Pero ¿qué había pasado? Había arrepentimiento. ¿Entendemos? ¿Por qué? Estaba evidenciado el verdadero arrepentimiento porque había un cambio de vida en esa persona. ¿Entendemos, hermano? Si no, no lo hubiera dicho. Tiene que haber un cambio. Y los hermanos también cambiaron la actitud con respecto al pecado. Por eso dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice. Se ve que en un momento él sintió ese peso, ese dolor,
Porque no es fácil reprender a un hermano, no es fácil amonestar, hermanos. No es fácil decirle, mira, hermano, estás caminando mal, porque encima se enoja, se rebela, da un portazo y se va, ¿me entienden, hermano? Y empieza después a desparramar cosas que no son también. Muchas veces pasa eso. Pasó antiguamente y sigue pasando en este tiempo. Dice, no me pesa porque entonces lo lamenté, dice, él mismo lo dice acá, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los puso triste, dice, ¿no? Ahora me gozo, no porque hayáis sido no porque ustedes sufrieron esa tristeza, se entristecieron todo, no estoy contento por eso es lo que está diciendo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Gloria al Señor. De parte de Dios vino la reprensión. Y los hermanos lo pudieron aceptar. Y este varón que estaba en esa situación se arrepintió también, ¿sí? Y vemos, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. ¿De qué no hay que arrepentirse? De arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados y para cambiar de modo de pensar y para cambiar de rumbo, para hacer las cosas bien. De eso no hay que arrepentirse. ¿Entendemos? Nunca, algo que decía Joel cuando abrió la reunión, no vamos a ser nosotros avergonzados si hemos escogido a Dios. Nunca nos vamos a arrepentir de estar en el camino del Señor. Es la mejor decisión. Nunca nos vamos a arrepentir de habernos arrepentido de nuestros pecados. Nunca, hermano. Dios no va a dejar que te seas avergonzado. Nunca te vas a arrepentir de haberte humillado, de haber pedido perdón incluso. Nunca te vas a arrepentir. Hermano querido, hermana, ¿sí? Eso es lo que él está diciendo aquí, en este versículo, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, la tristeza del mundo, una persona, como hemos mencionado, se puede arrepentir de muchas cosas, pero no la cambia, no cambia, ¿sí? Pero el arrepentimiento que es por medio de la fe y que es la obra de Dios, entonces en nosotros produce un cambio genuino, amén. Y dice también acá, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué disposición produjo? Escuchamos cuántas veces el mensaje que dio Pedro también, donde se convirtieron más de 3.000 almas, el primer mensaje, ¿qué les dijo? El que se debían arrepentir a los judíos. ¿Le dijo eso o no? ¿Y qué produjo? Arrepentimiento. Entonces, ¿estuvieron dispuestos ellos? Sí. ¿Estuvimos nosotros dispuestos cuando escuchamos el mensaje? Sí. Y los hermanos acá en Corinto pasó esto. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Sí? ¿Qué indignación? ¿Qué temor para dejar lo malo y acercarse a Dios? Les despertó la indignación hacia el pecado, no hacia la persona, hacia el pecado. No permitir que el pecado persista. ¿Sí, hermanos? Eso le estaba diciendo. Qué ardiente afecto, verdaderamente, al ellos cambiar su situación y al haber amonestado a este hermano como iglesia, ellos también demostraron afecto genuino, amor verdadero hacia el hermano. Porque dice la palabra de Dios, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amor no es ser permisivo con todo. Amor es poner un freno, ¿sí? Amor es corregir, amor es disciplinar, amor es enseñar. La palabra enseñar tiene muchas definiciones, hermanos, y una de ellas es mostrar también. Entonces eso es lo que hicieron. Qué afecto, qué celo, qué cuidado y qué vindicación. Cambiaron, fueron vindicados, fueron nuevamente establecidos. Se cortó lo malo, todo lo que traía división y todas las cosas. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Por eso el apóstol Pablo acá les vuelve a escribir y ve el cambio de ellos, porque verdaderamente se arrepintieron con respecto a la situación que estaban viviendo en la iglesia. Y así el Señor puede llamar a toda la congregación al arrepentimiento. Y qué bueno que le podamos escuchar, amén, hermanos.
Bueno, seguimos un poquito más. Después, ya leímos esto, conocimiento, tristeza y cambio de vida es esto, ¿no? Ellos conocieron que estaban en una mala situación, que como iglesia y el hermano estaba mal, tomaron conocimiento, por la amonestación les produjo tristeza, pero también les produjo cambio de vida, un verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor. También el arrepentimiento es presentado en la Biblia como un acto del hombre y también como el don y obra de Dios. Habíamos escrito acá, acto del hombre y también don y obra de Dios. Leemos estos versículos que tenemos acá, ¿me ayudan? 5:31 Hechos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria a Dios, qué lindo. ¿Sí? A este, ¿quién es este? Jesús. A este dice aquí. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, qué lindo también. Está hablando de que el arrepentimiento es presentado en la Biblia como un acto del hombre y también como el don de Dios, ¿sí? Dios nos concede el poder arrepentirnos. ¿Por qué? Porque sin la intervención del Espíritu Santo no hay convencimiento en nuestro corazón. Por eso es cuando el Espíritu toca nuestro espíritu, es cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros por medio de la fe. Todo comienza con la fe, por el creer. Amén. También 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25. Ahí está. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Sí? Gloria al Señor. Tenga presente todos estos textos, usted anótelo, hermano, hermana, porque cuando usted tenga que predicar un mensaje o presentar el Evangelio, esta doctrina es muy importante al predicar el Evangelio. Ya lo vamos a llegar al final de este. El arrepentimiento es un acto del hombre efectuado bajo la influencia y por el poder de Dios, ¿sí? Pero aún así, como hemos visto que la gracia no es irresistible, porque hay personas que resisten a la gracia de Dios, de lo contrario todos seríamos salvos. Hay personas que resisten al Espíritu de Dios, porque también está esa enseñanza que, bueno, el Espíritu Santo va a obligar a la persona. No, Señor. El Espíritu Santo amonesta, redarguye, convence para decirnos que estamos mal, que estamos perdidos, que estamos extraviados, para llevarnos a Cristo para ser salvos. Pero nosotros debemos también creer y dar ese paso, porque de lo contrario no puede. Amén. Saben que hay cosas que Dios no puede hacer, porque ya lo hizo todo Él. Tenemos que nosotros aceptar el regalo, o podemos rechazar, podemos acudir al llamado o podemos negarnos a ir. Amén, hermanos. Eso es lo que vamos viendo en la enseñanza de la salvación y en estas doctrinas. También la relación del arrepentimiento con la fe y la conversión vamos a ver. El arrepentimiento está relacionado con la fe y la conversión. Esto lo hemos mencionado ya y vamos a leer Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito nuestro Rey. Acá está hablando de testificar a judíos y a gentiles, porque en Cristo ya no hay una nación selecta. En Cristo toda la humanidad está unificada en cuanto a la salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Gloria a Dios. Vemos acá en Hechos capítulo 20 y 21 que debemos testificar a todos, ¿no? Judíos y gentiles,
¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios, que se puedan reconciliar. Decir la verdad cuando presentamos el Evangelio. Porque algunos dicen, porque Dios te ama, sí, Dios te ama, pero tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte porque para eso se pagó el precio, ¿no? Dice, y en el capítulo 3, versículo 19, este fue el primer discurso de Pedro y fue dirigido a los judíos justamente. Y les dijo así que arrepentíos, ¿no? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, o sea, arrepiéntanse y vuélvanse, conviértanse de su camino. ¿Ah? Amén. Mateo 21:32, vamos a leer también, y cuando están mencionados juntos el arrepentimiento está siempre primero en orden. Cuando se habla de la fe o de la conversión y del arrepentimiento, siempre primero es el arrepentimiento. Porque algunos dicen, bueno, primero hay que arrepentirse. ¿Sí? Hay que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si no hay arrepentimiento, tampoco nos sirve la fe, hermanos. No es la fe que salva entonces. La fe que salva nos lleva a arrepentirnos. Amén. Todo está relacionado. No es que hacemos una cosita y otra no. Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Gloria a Dios, tremendo. ¿A quién les está hablando acá? A los judíos también. ¿Por qué? Porque los gentiles, a los que ellos no reconocían como pueblo de Dios, se estaban arrepintiendo, pero ellos no. ¿Sí? Vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Vino el profeta, ¿sí? Está hablando de Juan el Bautista acá. Que Juan el Bautista, ¿qué decía? ¿Qué predicaba? Arrepentimiento. Generación de víboras, le decía. Así les decía. Les estaba diciendo la verdad. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos escucharon que venía juicio también. Venía juicio, porque el sacrificio de Cristo fue el juicio del pecado de la humanidad. ¿Sí? Y le decía arrepentíos y convertíos, ¿no? Bueno, cuando también estamos leyendo Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios, el tiempo se ha cumplido. Vemos acá que siempre, cuando están mencionados juntos, el arrepentimiento está siempre primero en orden. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y después viene la fe, y creed en el Evangelio. ¿Qué dice? Arrepentíos, dice primero. Gloria al Señor. Y bueno, también en Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Gloria a Dios. Ya, hermanos, nosotros no podemos estar con que, bueno, Dios nos ama, ya lo sabemos, ¿sí? Que a mí nadie me quiere, ¿vieron eso? Que a mí esto, aquello, eso es falta de madurez. Cuando usted escucha a una persona así, le falta crecimiento, le falta madurez, le falta conversión, le faltan unas cuantas cosas, ¿no? Verdaderamente, hermanos queridos, ¿sí? ¿Por qué? No, porque muchas veces en la iglesia están las personas convertidas y están las personas que todavía no se han convertido. ¿Usted sabía? En la casa del Señor, dentro de este hermoso grupo, gloria al Señor, que estemos todos convertidos. Se muestra, se manifiesta por nuestros hechos. Amén. Por eso dice, hace frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, hermanos. Hay un cambio en nosotros, tiene que haber un cambio. Pero muchas veces nos podemos hacer, los que sabemos, aprendemos los coros, aprendemos la palabra, tenemos conocimiento. Ya lo hemos mencionado, le pasó a Jesús con Nicodemo, que era maestro de la ley.
¿sí? Como predicó Joel el sábado también, que conocían bien la ley, pero sin embargo, hermanos, necesitaban de Jesús, y para eso hay que arrepentirse. También dice, el arrepentimiento, la fe y la conversión no son 3 pasos consecutivos hacia la salvación, sino 3 aspectos de un solo acto. La fe, la conversión, primero el arrepentimiento, la fe y la conversión es una misma cosa. Son 3 aspectos, pero nosotros los estamos estudiando separados. Ahora estamos viendo el arrepentimiento y luego vamos a continuar con la fe seguramente, o con la conversión. No son cosas separadas, es una sola cosa. La fe es el elemento más comprensivo de los 3. Todos entendemos lo que es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Creer. Es la certeza de lo que no se ve. No lo veo, pero yo creo. Amén. La convicción de lo que se espera. Yo estoy segurísima que Cristo viene. Estoy segura que si me muero, cuando venga Cristo voy a resucitar con un cuerpo nuevo, porque me dice la palabra y yo creo a la palabra. Amén, hermanos. Y no es una fantasía, sino que es una realidad, es algo, es tan cierto en mi vida como que me llamo Teresa. ¿Sí? Me pueden decir, no, vos tenés otro nombre, no, yo sé quién soy y yo sé lo que estoy creyendo, amén, una seguridad plena. Y esta es la razón porque la fe con tanta frecuencia en la Biblia está mencionada como la sola condición de la salvación. ¿Por qué? Porque la fe es el elemento más comprensivo de los 3. Toda obra de Dios comienza por la fe, debemos creer. Pero cuando están mencionados juntos el arrepentimiento, la fe y la conversión, primero es el arrepentimiento. ¿Entendemos esto? Pero la fe es el primer paso a la salvación. No sé si me entiende. Cuando están mencionados juntos, solamente el arrepentimiento es primero. También vamos a ver los aspectos dispensacionales del arrepentimiento. El arrepentimiento es más prominente en el Antiguo Testamento, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en los Hechos. Allí se ve más Antiguo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, y en los Hechos. En estos libros se destaca más el arrepentimiento. En estas porciones de la Biblia Dios está tratando especialmente con los israelitas. En el libro de los Hechos trata mucho con los israelitas, en los primeros capítulos también. Israel siempre creía en Dios, pero se había extraviado y así necesitaba arrepentirse. Una y otra vez negaban al Señor, una y otra vez necesitaban volverse a Dios con arrepentimiento. Por eso es mencionado así. En el Evangelio de Juan y en las cartas o en las epístolas, la fe lleva más énfasis que el arrepentimiento. ¿Escuchó bien? Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, en esos 3 evangelios se va a hablar más del arrepentimiento. En Juan se habla más de la fe. Y en las cartas también, en las epístolas. La predicación del arrepentimiento, vamos a ver. Debe ser predicado ¿a quién? A todos. A todos. Cristianos y no cristianos, a todos. ¿Sí? Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? A todas las naciones. Ahora leemos Romanos 2:4. Vamos, que ya estamos terminando. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Gloria a Dios. Qué bueno. Capítulo 17 de Hechos, versos 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que debemos predicar a los que salen a evangelizar. Presentamos un Dios de amor,
pero si no se llama al arrepentimiento a la persona, el mensaje no es efectivo. Hay que decirlo con amor. No como una vez pasó acá al fondo en una campaña, una iglesia que estaba predicando y estaban así: todos se van a ir al infierno, todos van a ser consumidos. Vino un vecino endemoniado con un hacha y le desarmó el escenario. No se predica de esa manera, ¿no? Pero sí llamar a la persona al arrepentimiento, porque Dios nos manda en su palabra. Amén, hermanos. Si no, le estamos dando un mensaje por la mitad. Si Dios te ama, muchas veces le decimos, vamos a orar por vos, tenés alguna necesidad para orar, y le anotamos la petición. Bueno, vos también tenés que volverte a Dios. Si estás en alguna falta, que no hace falta que le digas dejar tus pecados, ¿no? Porque sabemos que toda persona está en esa condición fuera de Dios. Entonces decirles, tenés que volverte a Dios, y si estás haciendo algo malo que vos sabés que está mal, y lo sabe, dejar de hacer eso, pedirle a Dios la fuerza. ¿Querés que ore por tu vida? Eso es importante. Amén, hermanos. Hay que decir las cosas como son. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Había algo que dice en la carta a los Efesios, que el misterio ha sido revelado, que la salvación es para los gentiles, también se refiere. Había un misterio que todavía en el Antiguo Testamento no había sido revelado. Hermanos, por eso Dios dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya no hay más ignorancia. Dice que el Señor se ha dado a conocer, se ha revelado Dios en la persona de su Hijo, y toda la humanidad de una o de otra manera sabe acerca de la existencia de Dios y acerca del sacrificio de Cristo. Y si no lo sabe, es nuestra obligación de hablar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla acá de la promesa, está hablando de que Él viene. ¿Sí? Decirle: ¿sabías que Cristo viene? Tenés que estar a cuenta con Él. Y bueno, en la oración guiarla a la persona que pueda pedirle perdón a Dios. Amén, hermanos. Motivos a tener en cuenta al predicar el arrepentimiento: la oferta de las bendiciones de la salvación, porque algunos le prometen un auto, una casa, una sanidad que a lo mejor la está necesitando, pero ¿qué Dios quiere? La salvación, porque puede irse con todo el cuerpo sano a la condenación. Amén. Vemos Lucas 3:3. ¿Qué dice? Y él fue por toda la región contigua, al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está. Nadie puede perdonar los pecados, solamente el Señor. ¿Sí? Y esta es la bendición de la salvación más grande que puede tener una persona: el reconciliarse con Dios, el recibir la salvación. No se compra con oro, con plata, no se logra con un título académico, no se logra, ¿sí?, en un puesto político, no se logra. Ninguna filosofía, nada, ninguna ideología puede otorgarte la salvación. Por eso, qué importante que es saber y tener en cuenta que nosotros predicamos la salvación. Amén, hermanos. Y la salvación incluye la sanidad, la prosperidad, la liberación, la restauración. ¿Sí? Eso incluye en la salvación. ¿Pero qué predicamos? Salvación. Y también hablar de la paciencia y la bondad de Dios. Romanos 2:4, lo hemos leído ya. ¿Sí? Ahora, también el temor al juicio venidero. Esto también hay que predicar, que va a haber un juicio. Cuando predicamos el Evangelio, estamos hablando al predicar, va a haber un juicio. ¿Usted le dice a la gente que va a haber un juicio? Hechos 17:30 y 31, nuevamente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahí está, gloria a Dios. De los muertos, bueno, y debemos nosotros predicar, ¿sí? Del juicio venidero. Porque dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ahí, bueno, cuando hablamos con la persona, decirle, porque toda injusticia está registrada delante de Dios. Porque todo pecado que has cometido desde que naciste hasta el último día de tu vida está registrado. Si te arrepentís, el Señor te libra y tenés, como hicimos el sábado, borrón y cuenta nueva, ¿no? De esa posibilidad. En Cristo solamente hay perdón de pecado y solamente Él te puede librar del juicio venidero, amén. Y también acerca de la corrección providencial de Dios. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Muchas veces la persona está padeciendo, estoy hablando de los creyentes que ya conocemos la palabra, que ya estamos años, que algunos ya son tan cancheros que dicen, total, Dios es bueno y bueno. Pero la palabra de Dios dice, yo reprendo y castigo, y cuando dice castigo está hablando de disciplinar a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay cosas que padecemos, y aunque no nos guste escucharlo, es por nuestra desobediencia. Porque el Señor tiene que disciplinarnos para que nosotros no nos perdamos. Porque cuando el zapato aprieta, ahí nos acordamos de Dios y ahí le decimos, Señor, perdóname. Primero, lo más natural es que cuando nos pasa algo empezamos a echar fuera a los demonios, a reprender al diablo y decimos este diablo y esto y aquello. Después sigue el problema, sigue la situación, ya empezamos a afligirnos, ¿no? Como dice aquí, a afligir, a lamentar, ¿eh? Algunos dicen, bueno, me están haciendo hechicería y esto y aquello. Y ya cuando ya de última, Señor, perdóname, ¿qué hice? Mostrame en qué te ofendí. Y ahí empezamos la oración profunda, y entonces nos damos cuenta y le pedimos perdón a Dios y ahí es donde recibimos liberación. Porque muchas veces empezamos a echar culpa a este, al otro, a aquel, ¿no? De nuestra situación, pero la Biblia dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no pasa por alto el pecado, hermano, ni en el mundo, ni al incrédulo, y mucho menos al creyente, porque tenemos el Espíritu Santo. Dios no pasa por alto el pecado, la falta, el orgullo, todo lo que pudiera haber en nuestro corazón que a Dios no le agrada, ¿sí? Las necesidades de los oyentes, o sea, de las personas con las que predicamos, a las que les predicamos, deben ser nuestra guía. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De qué tema? El Espíritu Santo le va a ministrar al evangelista o al predicador cuál es la necesidad del que está escuchando, porque el Espíritu Santo sabe todas las cosas, Él mora en nosotros, amén, y nos va a guiar a hablar de estos temas. No siempre vamos a hablar del juicio, no siempre vamos a hablar de la corrección providencial de Dios. Al escuchar a la persona, el Espíritu Santo le va a dar la palabra correcta que necesita escuchar esa persona. Esa palabra justa, esa palabra precisa que le va a traer liberación, sanidad, restauración. Amén. Ahora, con esto vamos terminando. La noción errónea en cuanto al arrepentimiento. La noción errónea de la Iglesia Católica en este caso tiene 3 elementos: contrición o tristeza, confesión y satisfacción o penitencia, ¿no? Usted va al cura, le dice, bueno, he pecado, bueno, se confiesa delante del hombre y él le da una penitencia, le manda a rezar, no sé si los Padres Nuestros, los Ave María o no sé qué oración, de acuerdo al santo, ¿no? Esa es la noción de la Iglesia Católica en cuanto al arrepentimiento que enseña la Biblia. Pero la Iglesia Romana ha confundido el arrepentimiento con el resultado de arrepentimiento o con lo que el arrepentimiento debe producir. Uno puede hacer las 3 cosas, ¿sí? Sentirse tristeza, confesar el pecado y también hacer una penitencia o una disciplina y nunca haberse arrepentido realmente. Eso no es el verdadero arrepentimiento.
Hay personas que dicen, de ahora en adelante voy a hacer esto, hermanos, pero puede ser que no sea el verdadero arrepentimiento. Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Y acá a quién se refiere? A Esaú, que vendió su primogenitura, que era la bendición por ser el hijo primogénito. Él dice que después la procuró con lágrimas, dice la palabra de Dios, él lloró, o sea que se arrepintió, pero ya no hubo lugar, dice, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento debe ser cuando Dios nos hace sentir. Amén, hermanos. ¿Sí? Y qué importante, ¿no? Porque nuestra confesión de nuestros pecados no es que le debemos ir a contar al pastor lo que hemos pecado, no es que le debemos contar al hermano, sino a Dios. Amén. No es como en la Iglesia Católica. Pero también es cierto que la Biblia enseña que el que no confiesa sus pecados y se aparta, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice que será prosperado, dice la Biblia en los Proverbios, ¿no? Pero el que no los confiesa no va a prosperar. Amén. Por eso qué importante que es confesar a Dios nuestros pecados, nuestras ofensas, y sí en el caso de necesitar ayuda, porque hay muchas situaciones y cosas muy grosas que muchas veces hacemos desobedeciendo a Dios, que necesitamos una ayuda, una guía, hermanos, pero no le vamos a ir a contar a cualquiera. Para eso el Señor puso los ministros, para poder, la gente confidente, si usted lo necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, y no sé si mi esposo lo hizo también, pero en mi caso cuando yo llegué a Cristo necesité hablar y decir todo, porque yo era nueva, no entendía, que me orientaran, si había perdón, si había alguna salida para mí, ¿sí? Y bueno, y ahí fui descubriendo que estaba hundida en el lodo cenagoso y Dios me rescató. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Acá terminamos con el arrepentimiento. ¿Qué le pareció? ¿Le ha gustado? ¿No le ha gustado? Y no, arrepentirme no. Gloria al Señor. No hay cosa más linda que arrepentirse, hermano. Sentir esa liberación. Usted no sabe cómo se le abre el pecho, los huesos son restaurados, todo cuando uno se arrepiente. Le cambia hasta la saliva le cambia. Porque Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Por eso busquemos a Dios en espíritu y en verdad. La próxima semana continuamos con la fe. Ahora sí.